Aunque Martín Lutero comenzó la Reforma, Martín Lutero no era el único monje o cura descontento con el Papa y la Iglesia Católica Romana. Varios otros monjes y curas en Europa casi al mismo momento concordaban con Martín Lutero y le apoyaban. Uno de los otros primeros era Ulrico Zwinglio de Suiza. Suiza era un país parte del Santo Imperio Romano en estos días, pero medio independiente. En 1484 nació Ulrico Zwinglio de una familia de agricultores y pobres, pero su padre prosperó y determinó enviar a su hijo para hacer estudios avanzados. Entonces, a 10 años de edad nomás, en 1494, Ulrico Zwinglio fue enviado para hacer sus estudios en varias instituciones educativas en Suiza. En 1506, a 21 años de edad, Zwinglio fue hecho cura, porque su padre creía que era buena carrera para un chico. Aunque era cura, Ulrico Zwinglio no era siempre muy sincero en sus creencias. Tenía que hacer el voto de no casarse, pero tenía siempre su amante durante sus años pastoreando las iglesias católicas. Ministraba al pasar los años en varias iglesias católicas en Suiza, y en 2 años, en particular en 1513 y 1515, dejó las iglesias para servir como capellán en el ejército suizo del Papa en el Vaticano. En estos días, los soldados suizos tenían la reputación de ser los mejores soldados en toda Europa, y muchos eran mercenarios, contratados para servir en otros países, luchando por sueldo. Ulrico Zwinglio aceptó el trabajo como cura de ser capellán del ejército mercenario que servía en el Vaticano. Había mucho desempleo en Suiza en estos días y muchos jóvenes vieron el trabajo como soldados como la mejor carrera. Después de estos 2 años sirviendo como capellán en el ejército mercenario, Ulrico Zwinglio recibió una pensión anual del Papa. En 1518 fue hecho cura en la ciudad de Zúrich. Esto fue el año después de las 95 tesis de Martín Lutero. Martín Lutero publicó las 95 tesis diciendo que no concordaba con las indulgencias del Papa. Y este año, 1517, marca el comienzo de la Reforma por medio de las 95 tesis. Pero el año siguiente, Zwinglio comenzó a estudiar la Biblia como humanista. Vale la pena tomar un momento para hablar un poco del humanismo de la Edad Medieval y del Renacimiento, porque el humanismo hoy día no es la misma cosa. En estos días el humanismo era la esperanza de conocer, estudiar, también imitar todo del mundo clásico, todo del mundo de Grecia y Roma.
y los humanistas estudiaban todo lo que podían encontrar del mundo antiguo, clásico, de Roma y Grecia. Pero no solamente el arte, arquitectura y también literatura clásica, pero también la Biblia, porque les parecía que la Biblia venía también del mundo clásico. Entonces, en el año 1518, Zwinglio, un año después del comienzo de la Reforma, comenzó a estudiar la Biblia como humanista. El momento de su conversión no es bien conocido, pero en este año, 1518, parece que de una manera se convirtió. Y el año siguiente, 1518, Ulrico Zwinglio comenzó una serie de sermones en la iglesia en la ciudad de Zúrich desde la Biblia, desde el Nuevo Testamento. Y por medio de su estudio de la Biblia, comenzó a condenar en sus sermones varias creencias y prácticas de la Iglesia Católica Romana, como la veneración y oración a los santos, porque no lo encontró en la Biblia. También encontró que no hay indulgencias en la Biblia y condenó la práctica de indulgencias igual como Martín Lutero. También condenó el poder del bautismo infantil de salvar al niño. Y esto es importante y debemos entenderlo bien. No condenó de golpe el bautismo infantil, pero sí condenó el poder del bautismo infantil de salvar al pequeño. Esto es importante porque una controversia va a levantarse dentro de poco sobre este punto. Zwinglio insistió que todas sus enseñanzas venían de la Biblia y criticaba las tradiciones de la Iglesia Católica Romana que no encontró en la Biblia. El año siguiente, 1519, la peste negra llegó y entró en la ciudad de Zúrich. Muchos se fueron de la ciudad porque 25% de la población murió durante este año por causa de la peste negra. Zwinglio mismo, el pastor, también casi murió de la peste negra. Y seguramente esto afectó su persona, su vida y también su vida espiritual. Pasaron 2 años más. Y en 1521, todavía en los años del comienzo de la Reforma, el año cuando la Dieta de Worms pidió a Martín Lutero venir y presentar sus enseñanzas, Ulrico Zwinglio en Suiza comenzó a predicar condenando el servicio mercenario, que causó mucha controversia, porque era la fuente de muchos ingresos para la ciudad, pero lo vio como la venta de la sangre de los jóvenes de la ciudad. ¿Cómo estamos vendiendo a nuestros jóvenes para servir en guerras que no son nuestras y muchos están muriendo? Causó mucha controversia, pero para asegurarse de todo lo que había dicho, Ulrico Zwinglio rechazó en este momento la pensión, el dinero que recibía del Papa por el servicio que había hecho él, también en el ejército mercenario del Papa. El año siguiente, en 1522, Ulrico Zwinglio tomó otro paso más. Durante la Cuaresma, con otros amigos que también estaban estudiando la Biblia, públicamente comió chorizo. En vez de ayunar y en vez de rechazar comer la carne, Zwinglio dijo, no hay nada en la Biblia diciendo que tenemos que ayunar. No hay nada de la Cuaresma. Entonces dijo, hay toda libertad para comer toda cosa durante la Cuaresma, también causando más controversia en la ciudad. En 1522 se casó con su amante, una mujer que había tenido por mucho tiempo, la mujer Anna Reinhardt, pero lo hizo
secretamente, porque vio que la ciudad no estaba lista para escuchar de su matrimonio. El año siguiente, 1523, la alcaldía de la ciudad de Zúrich, viendo la controversia que estaba creciendo por causa de las prédicas del cura Ulrico Zwinglio, pidió a Zwinglio participar en debates públicos para ver quién tenía la razón. Ulrico Zwinglio aceptó y el pastor entró en debates con varios curas, monjes, teólogos católicos, debatiendo sobre los puntos que Zwinglio había predicado. El mismo año, 1523, preparándose para los debates, Ulrico Zwinglio escribió los 67 artículos aclarando sus creencias según lo que dice la Biblia, utilizando los artículos en su preparación para los debates. 67 artículos que servían como la guía teológica para su iglesia para varios años siguientes. Después de los primeros debates, y los debates continuaron durante muchos años, pero después del primer debate, la alcaldía aprobó la teología evangélica de la Biblia del pastor Zwinglio. Pero la alcaldía no aprobó dejar de dar la misa católica y no aprobó muchos cambios. Solamente aprobó las ideas que el pastor había levantado, diciendo que eran las ideas correctas. El año siguiente, mientras continuaban más debates, en 1524, el pastor Zwinglio anunció su matrimonio con Anna Reinhardt, levantando de nuevo más controversia y más debates. Pero por fin, en el año siguiente, en abril de 1525, la alcaldía aprobó dejar de dar la misa católica y cambiar las prácticas de la iglesia en Zúrich para que sean más evangélicas, dando lugar libertad al pastor Zwinglio a hacer los cambios para convertir la iglesia en total, para que sea una iglesia evangélica. Zwinglio comenzó sacando imágenes religiosas de los santos y de la Virgen María de las iglesias, haciendo más cambios, cambiando en la Santa Cena, porque antes la Iglesia Católica Romana daba nomás el pan y no el vino. Y dijo Ulrico Zwinglio que la Biblia dice hay que dar el pan, también el vino. También cambió el culto para que sea en alemán, el idioma del pueblo. Los cambios continuaron durante 4 años más, hasta llegaron a la fecha 1529. En este año, en otro cantón de Suiza, Suiza era dividido en 22 cantones. 22 cantones, cada cantón bajo la alcaldía de la ciudad principal y medio independiente. En un cantón católico entró un pastor evangélico predicando la palabra de Dios. Pero en el cantón católico fue arrestado como herético, fue condenado por la alcaldía y fue martirizado. Cuando Ulrico Zwinglio lo escuchó, habló a los demás cantones protestantes pidiéndoles levantarse para sujetar a los cantones católicos, diciendo que tenía que defender a los pastores de la iglesia verdadera. Y los cantones evangélicos se levantaron y formaron un ejército grande para parar a los católicos. Y llegaron a un campo llamado Capel, preparando todo para una batalla grande entre los cantones católicos y los cantones protestantes. Ahí, en el momento antes de la batalla, llegaron a un acuerdo, evitando la batalla. El acuerdo se llamaba la Paz de Capel. La Paz de Capel dio lugar
a los cantones evangélicos a enviar misioneros a los cantones católicos sin peligro. Y terminó ese momento en paz. Ulrico Zwinglio buscó tener una charla, un encuentro con Martín Lutero. Dijo, somos dos iglesias evangélicas, ¿por qué no hay un acuerdo entre nosotros? Un acuerdo evangélico. Y pidió una reunión de los pastores de la iglesia reformada en Suiza con los pastores de la iglesia luterana en el Santo Imperio Romano y con Martín Lutero mismo. Este momento era llamado la conversación en Marburgo. Llegaron todos con la esperanza de firmar un acuerdo entre las dos iglesias, un acuerdo teológico. Sospechamos que Zwinglio tenía otro motivo, porque vio todavía la posibilidad de una guerra entre los cantones católicos y los cantones protestantes. Y sospechamos que esperaba por medio de un acuerdo quizás el apoyo militar de Martín Lutero y los príncipes luteranos del Santo Imperio Romano. De todos modos, no resultó la cosa. Llegaron todos y concordaban sobre muchas cosas, muchas teologías. Y no estamos sorprendidos al escucharlo, porque todos eran evangélicos y estudiando la misma Biblia. Pero llegaron a un punto y no había acuerdo. Llegaron al punto de la Santa Cena. Porque leyendo la Biblia todos encontraron dos doctrinas diferentes. La Iglesia Católica Romana había dicho, en la Santa Cena, en la misa, los elementos del pan y el vino cambian de verdad a ser la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Y la misa es un sacrificio, de nuevo, de Cristo Jesús, que da gracia a la persona que toma la misa. Lutero y Zwinglio, los dos dijeron, esto no es bíblico. No podemos sacrificar a Cristo de nuevo. La Biblia dice que fue sacrificado una sola vez. Martín Lutero, como vimos en el otro estudio, dijo, pero de todos modos, Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Y aunque los elementos no cambian de verdad a ser la sangre y el cuerpo de Jesús, de una manera Cristo está, porque dijo, esto es mi cuerpo. Y dijo, Jesucristo está bajo los elementos, al lado de los elementos, encima de los elementos, acompañando en una forma especial a los elementos. Pero Zwinglio no concordó y dijo, esto me suena todavía como muy católico. Y dijo, haced esto en memoria de mí. Esto quiere decir que es un recuerdo no más. Y no llegaron a un acuerdo sobre este punto. Y no llegaron los pastores a un acuerdo entre las dos iglesias. En 1531, de nuevo, los cantones católicos se levantaron, viendo un momento que era posible vencer a los cantones protestantes. Y los cantones católicos formaron un ejército y atacaron a la ciudad de Zúrich. Zúrich se encontró sorprendido y rápidamente formó un ejército. Y Zwinglio mismo, el pastor de la iglesia, tomó armadura y también espada y se juntó al ejército y salió para batallar contra los católicos. Durante la batalla, Zwinglio murió. Van a recordar lo que dijo Lutero antes de la separación entre la iglesia y el gobierno. Lutero dijo, son socios que deben cooperar el uno con el otro, pero con áreas, zonas separadas. Y cuando Lutero lo escuchó, dijo, le pasó lo que le merecía. Porque el pastor tiene el campo de la palabra de Dios y no es soldado en el ejército.
y vio la mano de Dios en la muerte de Ulrico Zwinglio. Después hubo otro acuerdo, la Segunda Paz de Kappel. Los católicos ganaron, pero terminando la batalla hicieron otro acuerdo. En el nuevo acuerdo, los católicos dijeron, los cantones protestantes pueden seguir como cantones protestantes. Y los cantones católicos van a continuar como cantones católicos. Pero los protestantes ya no pueden enviar misioneros a los cantones católicos. Ulrico Zwinglio como persona no era como Martín Lutero. Era uno de los primeros líderes como Martín Lutero, pero de un carácter completamente diferente. Martín Lutero se convirtió después de mucha lucha interna queriendo encontrar la paz con Dios. Pero Zwinglio se convirtió simplemente estudiando la Biblia como humanista, buscando los escritos antiguos, buscando imitar lo que era del mundo clásico. Pero el poder de la palabra de Dios le convirtió. Y no experimentó la gran lucha interna como Martín Lutero. También Ulrico Zwinglio era un hombre muy práctico. Martín Lutero andaba con la cabeza en el cielo, en las cosas espirituales, pero Zwinglio era muy práctico, no haciendo grandes cambios hasta tener la aprobación de la alcaldía. También era muy estricto. Cuando cambió la iglesia prohibiendo todo uso de instrumentos musicales en el culto de la iglesia, diciendo, en el Nuevo Testamento no lo encontramos. Entonces determinó dejarlo. Zwinglio era el líder principal, primer líder de la iglesia reformada. Pero después de Ulrico Zwinglio vino otro más, que no vino al primero, pero era mucho más importante que el pastor Zwinglio. Este segundo líder de la iglesia reformada era Juan Calvino, que nació después de Ulrico Zwinglio y también Martín Lutero, y entró como joven a la reforma, pero dio mucho a la reforma y el cambio de la iglesia reformada. Nació Juan Calvino en 1509 en Noyon, en Francia. Y su familia no era pobre. Su padre era administrador del obispo en la Iglesia Católica Romana y prosperó. En 1523, como otros que hemos estudiado, el padre envió a su hijo a la Universidad de París para prepararse para ser cura, porque le parecía una buena carrera con buena ganancia. Y continuó Juan Calvino en este estudio para esa carrera por 5 años, hasta 1528, cuando de repente, por un motivo desconocido, su padre, disgustado con los curas, mandó al hijo cambiar de carrera y estudiar derechos para ser abogado. Pero el mismo año su padre murió. Y teniendo por primera vez el hijo Juan Calvino toda libertad, Calvino cambió y estudió la carrera que había esperado desde el principio, el humanismo, estudiando, imitando todo del mundo clásico, que lo llevó, como otros humanistas, al estudio de la Biblia. Como Zwinglio, las circunstancias de su conversión son desconocidas, pero 2 años después, en 1530, se convirtió. No sabemos mucho de lo que pasó, pero comenzó a estudiar y escribir escritos evangélicos. 3 años después, en 1533, también en circunstancias mayormente desconocidas, tenía que huirse de la ciudad de París por causa de persecución de los evangélicos. Y comenzó a vagar, por varios años vagando sobre Europa, sobre Francia, continuando sus estudios bíblicos y también escribiendo folletos y libros evangélicos. 3 años después
publicó su primer libro clave, su libro famoso Los Institutos de la Religión Cristiana, la primera teología sistemática de la Reforma, sistematizando todas las creencias de los evangélicos. El mismo año determinó visitar al Santo Imperio Romano, a la ciudad de Estrasburgo, porque en este momento estaba un pastor de la Iglesia Reformada, muy respetada, el pastor Martín Bucero, y quería conocerlo. Y determinó viajar de Francia al Santo Imperio Romano. Pero en este momento, en una de las circunstancias que entran de vez en cuando en la historia de la Iglesia, hubo guerra en la frontera. Entonces determinó viajar al sur por medio de Suiza. Y ahí llegó a la ciudad de Ginebra, una visita que cambió para siempre su vida. Ahí en la ciudad de Ginebra, el pastor Farel, teniendo el permiso de la alcaldía, estaba en el proceso de cambiar la iglesia para que sea evangélica. Pero el pastor Farel se sentía no muy bien preparada para la obra. Pero un momento llegó a la ciudad el joven teólogo Juan Calvino para pasar la noche nomás. Y Farel lo escuchó y corrió al hotel donde estaba este joven y entró en su cuarto y le dijo: gracias a Dios, usted ha llegado al momento necesitado para ayudarme a levantar una iglesia evangélica acá en la ciudad de Ginebra. Juan Calvino le miró sorprendido y le dijo: ay, lo siento, pastor, estoy en camino a la ciudad de Estrasburgo. Quiero visitar al pastor Bucero. No he venido para ayudarte. Estoy en camino a la ciudad de Estrasburgo. Pero cuando Farel le dijo: bueno, no sé lo que tú crees en tu corazón, pero es Dios quien te ha traído acá y tú vas a quedarte. Juan Calvino contestó al pastor y dijo: perdón, estoy en camino a la ciudad de Estrasburgo, insistiendo vez tras vez tras vez. Hasta que por fin Farel perdió la paciencia y comenzó a gritarle diciendo: tú tienes que quedarte, porque es Dios quien te ha traído acá. Y si tú continúas en camino desobedeciendo a Dios, todas las plagas de Dios van a caer sobre su persona, asustando al joven. Y el joven, escuchando al pastor, se sujetó y dijo: está bien, me quedo. Y se quedó por 2 años, ayudando al pastor Farel a cambiar la iglesia para que sea más evangélica. Pero 2 años después, en 1538, descubrieron que la alcaldía no quería cambiar tanto la iglesia. Entonces, como resultado, los dos fueron votados de la ciudad. Juan Calvino, viéndose de nuevo con libertad, dijo: entonces voy a continuar el viaje, voy a visitar al pastor Bucero en Estrasburgo. Y continuó su viaje. Cuando llegó ahí, una ciudad alemana, se encontró con el pastor Bucero, quien le dijo: qué bueno, aquí en esta ciudad alemana hay una cantidad de gente francés y necesitan pastor. Y le dio la carga de pastorear la iglesia francesa en la ciudad de Estrasburgo. Y pasó ahí un buen tiempo, un tiempo feliz, pastoreando la iglesia francesa en una ciudad alemana. Ahí conoció a su esposa, Idelette, una viuda de un pastor anabaptista. Pero en 1541, la ciudad de Ginebra se encontró de nuevo en una situación difícil, porque el cardenal de la área, de la zona, el cardenal católico, se animó a volver a tomar la ciudad de
Ginebra para la Iglesia Católica Romana. Entonces, la iglesia y la alcaldía de Ginebra, no queriendo volver y estar bajo la Iglesia Católica, pidieron a Juan Calvino volver, pidiendo perdón por lo que habían hecho, diciendo, necesitamos ayuda para parar a la Iglesia Católica Romana. No queremos volver y estar bajo el Papa, y necesitamos la ayuda de un pastor evangélico. Y Juan Calvino, creo con una sonrisa, dijo, está bien. No quiso hacerlo, quería continuar pastoreando en Estrasburgo, donde estaba muy contento, pero de nuevo vio la voluntad de Dios y volvió a Ginebra, donde se quedó hasta su muerte. Ahí, en la ciudad de Ginebra, experimentó muchos conflictos más con la nobleza, con la alcaldía, pero se sujetaron poco a poco al pastor Calvino. Calvino comenzó a enviar misioneros, evangelistas, pastores preparados en la ciudad de Ginebra a otras partes de Suiza y también a su país nativo, Francia, casi ganando el país Francia para la iglesia evangélica. Con el mismo propósito, en 1559 fundó la Academia de Ginebra, un lugar específicamente para preparar misioneros, para preparar evangelistas y pastores, para ser enviados como misioneros a otros países para predicar el Evangelio. Aunque muchos no lo saben, los primeros misioneros evangélicos que llegaron a las Américas fueron enviados por Juan Calvino y llegaron a Brasil. Falleció Juan Calvino en 1564, después de muchos años sirviendo a la iglesia en Ginebra. Murió por causas naturales, siempre era de salud débil, y ahí murió contento con la obra que había hecho para su iglesia. ¿Y cómo era el carácter? ¿Cómo era la persona Juan Calvino? Juan Calvino, como Martín Lutero, era bastante inteligente. Bastante inteligente, pero no como Martín Lutero. Martín Lutero, bien inteligente, pero bien desorganizado. Juan Calvino es el gran organizador de la teología de la Iglesia Reformada y en gran parte de toda la Reforma, sistematizando todas las creencias de las iglesias evangélicas. Pero también era muy estricto, pidiendo cambios estrictos, austeros en la iglesia, hasta que chocó con la alcaldía la primera vez en Ginebra y aun cuando volvió, chocando varias veces más. Pero poco a poco la alcaldía de la ciudad se sujetó al liderazgo del pastor de la iglesia. Muy estricto, en un momento determinó todas las tabernas de la ciudad de Ginebra, viéndolas como lugares de pecado. Después prohibió todo tipo de danza, porque lo vio como lugar también de tentación. Al fin y al cabo, es el más evangelístico de todos los líderes de la Reforma, por la cantidad de evangelistas y misioneros que envió. Pero al fin y al cabo, también es un pastor conocido como gran teólogo. Pero ¿qué de la doctrina de la Iglesia Reformada y la doctrina de Juan Calvino mismo, el gran teólogo de la Iglesia Reformada? En el estudio anterior hablamos de la teología de la Iglesia luterana y buscamos la doctrina principal, la doctrina favorita, y comentamos, aun todo profesor de la Biblia, todo pastor de la Biblia, tiene su doctrina favorita que le anima, que le motiva. También es así en las denominaciones y iglesias, también teólogos. Y en la Iglesia Reformada, la doctrina favorita es la soberanía de Dios y también la predestinación. Pero es algo que debemos entender bien, porque muchos lo han entendido mal. Muchos han dicho que Juan Calvino, por causa de su enseñanza de la soberanía de Dios y la predestinación,
debe estar en contra del evangelismo. Porque si Dios ha predeterminado la salvación de los creyentes, no hay motivo para evangelizar. Pero obviamente eso es mal entendimiento de Juan Calvino, porque Juan Calvino, aunque creía y enseñaba la soberanía de Dios y la predestinación, era el más evangelístico de todos los líderes de la Reforma, enviando más misioneros y más evangelistas. El motivo de Juan Calvino por levantar tanto el tema de la soberanía la soberanía de Dios y la predestinación es similar al motivo de Martín Lutero. La salvación es obra de Dios. La Iglesia Católica Romana había dicho, la salvación de Dios es por fe más obras. Pero Martín Lutero y también Juan Calvino decían, la Biblia dice que la salvación es por la sola fe y no por obras. Y no solamente esto. Juan Calvino dijo también, la salvación es obra de Dios y no del hombre. Y esto es el motivo mayor de Juan Calvino al hablar tanto de la soberanía de Dios y la predestinación. ¿Por qué? La obra de la salvación no es obra del hombre, es obra de Dios. Dios soberano lo hace y el hombre no puede salvarse, porque el hombre es pecador, esclavo del pecado. Y por la sola fe en Dios, Dios salva al hombre. ¿Qué de la autoridad final? También en el estudio de la Iglesia Luterana hemos dicho que todo evangélico, toda iglesia evangélica, todo teólogo evangélico, todo pastor evangélico siempre dice, se encuentra la autoridad final en la Biblia. La Biblia es la única, la última y la máxima autoridad para todo. Es la última máxima autoridad para la vida cristiana, para la doctrina, para la teología. No hay iglesia ni papa con mayor autoridad sobre la Biblia. No hay tampoco sueño o visión con mayor autoridad sobre la Biblia. Y en todo, la Biblia es la única y la máxima autoridad. Todo debe ser hecho, creído con referencia, sujetos a la Biblia como la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue el uso de la Biblia? Comentamos en el estudio de la Iglesia Luterana, aunque todo evangélico creía en la Biblia como la autoridad máxima, no todos utilizaban e interpretaban la Biblia en exactamente la misma manera. Martín Lutero dijo, todo lo que la Biblia condena, toda tradición que la Biblia condena, dice no, debe ser dejado, porque la Biblia es la palabra de Dios, la máxima autoridad. Pero ¿qué de las cosas o tradiciones que la Biblia no toca? Por ejemplo, el vestido del pastor o cura, una ropa especial. ¿Debe mantenerlo el pastor evangélico o no? Martín Lutero dijo, la Biblia no lo condena. Y entonces parece sana la tradición, manteniendo las tradiciones no condenadas, aunque la Biblia no dice nada. La Iglesia Reformada, bajo el liderazgo de Juan Calvino, tomó otro camino. La Iglesia Reformada dijo, todo lo que la Biblia condena, claro, dejamos. Toda tradición que la Biblia dice es mal, tenemos que dejar, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero, ¿qué de las cosas o tradiciones que la Biblia no toca? La Biblia no dice nada. Juan Calvino dijo, en estos casos le toca a la Iglesia decidir, aclarar, establecer a la luz de toda la enseñanza bíblica lo que la Iglesia debe hacer. Si la Biblia no toca la cosa como la ropa especial del pastor,
la iglesia debe determinar a la luz de toda la Biblia si conviene o no. La Biblia tiene esa autoridad limitada bajo la autoridad de la Biblia de determinar las prácticas hoy en día, prácticas, tradiciones que la Biblia no toca. Después, ¿qué del bautismo? Juan Calvino en la iglesia reformada, como también la iglesia luterana, mantenían el bautismo infantil. Como Martín Lutero, también Zwinglio, dijeron, no salva al niño. No es un bautismo infantil católico, creyendo que estamos perdonando todos los pecados del niño. No, no es nada de esto. La salvación es por la fe. Juan Calvino dijo, mantenemos el bautismo infantil porque es la circuncisión del Nuevo Testamento. La circuncisión del pacto antiguo debe existir en el Nuevo Testamento. Y entonces vamos a continuar la circuncisión del Antiguo Testamento practicando la circuncisión del Nuevo Pacto y en la forma del bautismo infantil. ¿Pero qué significa? Juan Calvino dijo, no significa la salvación del niño, pero sí significa dos cosas. El bautismo infantil significa en primer lugar una oración de los padres. Por medio de presentar al niño a la iglesia para que sea bautizado, los padres están orando a Dios diciendo, Dios, por favor de obrar en la vida de mi hijo para que sea creyente, para que tenga fe, para que sea convertido, para que vaya al cielo. Pedimos a Dios salvar a nuestro hijo. Y también es un voto de la congregación. La congregación haciendo voto de criar al niño en las cosas de Dios. Las cosas de Dios en cuanto a la preparación bíblica, las cosas de Dios en cuanto al conocimiento de Cristo Jesús. Haciendo voto de criar al niño para que sea entregado a Dios en el cielo, un hijo que tiene fe. En cuanto a la Santa Cena, también hemos visto que los evangélicos habían dicho, la Santa Cena no es la misa católica. La Santa Cena no es un sacrificio de nuevo de Cristo Jesús. Los elementos no cambian a ser en verdad la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Pero Calvino dijo, en parte como Zwinglio, es un recuerdo. Pero también tomó de Lutero y dijo, Cristo está presente en una manera, tomando un campo teológico al medio entre los dos. Dijo, es un recuerdo, recordamos el sacrificio de Cristo Jesús, pero también dijo, Cristo está presente en manera espiritual. No está con los elementos, pero en un sentido espiritual está en la congregación, en el momento del culto de la Santa Cena, en una manera espiritual bien especial. ¿Qué significa esto? No está bien claro, pero la Iglesia Reformada mantiene que Cristo está espiritualmente en una manera especial en el culto de la Santa Cena. ¿Qué de la Iglesia Reformada y el Estado, el gobierno? En cuanto a la Iglesia Luterana, vimos como Lutero había dicho, son socios. La Iglesia tiene la tarea de Mateo 28, 19 y 20, de hacer discípulos, de predicar la palabra de Dios, y el gobierno tiene la autoridad de mantener orden, según Romanos 13. Son socios, pero deben mantener una distancia entre los dos, cooperando el uno con el otro, apoyando el uno al otro, pero manteniendo una distancia. Zwinglio dijo, sí son socios, pero mantenía una cooperación mucho más íntima, hasta que Zwinglio entró en el ejército como soldado,
aunque era pastor, y fue condenado por Martín Lutero por esto. Calvino, que estableció la doctrina de la Iglesia reformada sobre este punto, y estaba de nuevo entre los dos, dijo, sí, son socios y deben cooperar el uno con el otro, pero el pastor no debe entrar tanto en el campo del gobierno, y el gobierno no debe entrar tanto en el campo de la iglesia. Al fin y al cabo, la Iglesia reformada estableció una relación de cooperación íntima, pero también manteniendo una separación. Calvino, por ejemplo, cuando encontró herético en su iglesia, pidió a la alcaldía venir y arrestar al herético, pero solamente por el mando del pastor. Al fin y al cabo, ¿qué pasó con la iglesia reformada? ¿Dónde está hoy día? ¿Y qué pasó al final de la reforma? Bueno, la iglesia reformada lleva varios nombres hoy en día. En muchos lugares la iglesia reformada es más conocida como la iglesia presbiteriana, pero es la misma iglesia, la iglesia presbiteriana o la iglesia reformada. La iglesia luterana fue aceptada en países como el Santo Imperio Romano, Dinamarca, Suecia, Noruega, Estonia, Latvia y gran parte del Santo Imperio Romano. La iglesia reformada fue establecida, reconocida en muchos cantones de Suiza, también en Escocia, al norte de Inglaterra, y también en Holanda, que adoptó la iglesia reformada como la iglesia oficial del país. Después de todo, ¿dónde está la iglesia reformada en la línea de la reforma? Salieron de la reforma 5 iglesias, 4 iglesias evangélicas. La primera iglesia que estudiamos, la iglesia luterana, hemos dicho que era la iglesia luterana la más conservadora, no queriendo cambiar mucho. Martín Lutero dijo, si la Biblia no condena la tradición, mantenemos la tradición. Y otros evangélicos criticaban a Martín Lutero diciendo, ha mantenido muchas tradiciones católicas. Calvino dijo, hay que llevar la reforma más adelante. Hizo la iglesia reformada más radical. No es la iglesia más radical de la reforma, pero está bien al otro lado de la reforma, queriendo grandes cambios, dejando muchas cosas católicas.